tenía que irme rápido a casa. Algo no iba bien con mi hija. Entonces llegué a casa de mi exmujer. No había nadie allí. Así que entré y encontré a mi hija en la bañera con una jeringuilla en el brazo. Dos pérdidas trágicas e inimaginables. Cuando su hija tiene 20 años, muere por su adicción a las drogas. Más tarde, pierde a su hermano gemelo en un grave accidente de moto, en el que él iba de acompañante. Eso fue en el año 2016. El día había empezado bien, iban juntos en la moto y, de repente, un conductor que estaba borracho arrolló la moto por completo. Se podría decir así. Chocó con toda su fuerza. Su hermano murió en el mismo lugar del accidente. A Christian lo llevaron en helicóptero al hospital de St. Hank, Gallen, y de allí lo trasladaron a la clínica universitaria de Zúrich. Cuando recuperó el conocimiento, no le dijeron enseguida que su hermano había muerto, que no había sobrevivido, porque su propia vida pendía de un hilo. Su vida. No se sabía si iba a sobrevivir. Es un milagro que haya sobrevivido. Triple fractura de columna, fractura doble de tibia, o ambos fémures estaban rotos. Pero ahora vamos a profundizar en ello. Bienvenidos, queridos espectadores, a un nuevo programa de Wunderheute.tv. Y Christian, bienvenido a esta entrevista. Gracias a ti también. Christian Studer nació en Italia, llegó a Suiza con 4 años, luego aprendió el oficio de cocinero y se graduó con nota, un 5,9. Aquí en Suiza el 6 es la mejor nota, así que realmente genial. Y trabajó 18 años como cocinero único y disfrutó muchísimo de su profesión. Christian, cuando uno oye esto, es increíble. En fin, pierdes a tu hija. De eso hablaremos más adelante. Pero hablemos ahora de ese grave accidente de moto. ¿Te acuerdas de aquel día? Sí, lo recuerdo muy bien, como si hubiera pasado ayer. Veníamos bajando desde Hayden hacia Rorschach. Y entonces quise avisar a mi hermano, pero ya no pude, porque el coche iba demasiado rápido. ¿Viste venir el peligro hacia ti y vas de acompañante? Sí, vi claramente que el peligro se nos echaba encima de repente. Intenté frenar lo más rápido que pude, pero lamentablemente ya era demasiado tarde para evitarlo. Y lo hemos oído, con toda su fuerza. ¿Qué es lo que recuerdas del accidente después? En realidad, de todo el accidente no recuerdo nada más, porque me quedé inconsciente. La rega vino a por mí, ¿eh? Me llevaron a Sándalo y no me enteré de absolutamente nada más. Y luego, cuando recuperaste el conocimiento, ¿cuál fue tu primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue, ¿cómo está mi hermano? ¿Eso fue lo que preguntaste? Sí, se lo pregunté al médico. Él solo dijo, no podemos decírselo en este momento, porque tenemos que ver si aún podemos salvarle a usted. Eso significa que después estuviste medio año simplemente en la cama. Luego, en silla de ruedas. ¿Durante cuánto tiempo? Estuve en silla de ruedas durante 3 años y medio. Y yo mismo, con mucho esfuerzo, logré salir finalmente de esa silla de ruedas. Luchando para volver a la vida. Lo que me interesa de verdad es cómo era exactamente la relación que tenías con tu hermano gemelo. Muy estrecha. Bueno, lo hacíamos todos juntos. También jugábamos los dos al fútbol en el mismo club. Así que debió de ser un momento muy, muy difícil. Y no solo el momento, tenías que salir adelante sin tu querido hermano gemelo. A veces le echo de menos, Incluso hoy en día. incluso hoy en día. Y bueno, eso fue en el año 2016. ¿Cómo es eso? Tú no conducías, pero normalmente podrías haberlo hecho tú. Los dos erais unos apasionados de las motos. ¿Y te remuerde la conciencia de algún modo? ¿Te has preguntado si podrías haber evitado algo?
Sí, esa pregunta me la he hecho ya unas cuantas veces. ¿Podría haber evitado el accidente? Pero la mayoría de los colegas que nos conocen dicen que no podría haber hecho nada. Porque aquel vino tan rápido con su coche, la verdad fue increíblemente veloz y, sinceramente, no nos dio tiempo ni a darnos cuenta. Ninguno de los dos tuvimos ninguna oportunidad. La primera vez que despertaste y preguntaste cómo estaba tu hermano, no te dijeron nada, porque tú mismo estabas en un estado muy crítico. ¿Cuándo te enteraste entonces de que tu hermano no había sobrevivido? Eso fue 4 meses después, porque cuando ellos mismos, después de observar detenidamente la situación, vieron claramente que yo ya estaba completamente fuera de peligro y que había superado bien mi operación, fue entonces cuando me lo dijeron. Oye, tu hermano no ha sobrevivido. 4 meses. Eso demuestra que tu estado era muy crítico. Bueno, la verdad es que estuve realmente casi medio año, aproximadamente unos 6 meses, pendiendo de un hilo, sin saber qué iba a pasar. Y después de 4 meses, por fin. El diagnóstico dio resultado, con la columna vertebral y las fracturas de cadena, fracturas. Y entonces me lo dijeran. Sí, y ya mencioné al principio que también tuviste que aceptar una pérdida grave anteriormente, concretamente la de tu hija. Primero fue un divorcio y luego tu hija, que a los 16 años, es cierto, a los 16 empezó con las drogas. Sí, ¿Cómo describirías tu relación con tu hija? era muy buena. También hacíamos muchas cosas juntos. También pasábamos mucho tiempo de vacaciones con su hermano. Entonces llegó el momento en que un día sentiste que algo no iba bien, de alguna manera. Se dice que uno tiene ciertos presentimientos, especialmente con los seres queridos. Y entonces fuiste allí a la casa y la encontraste. ¿Puedes y quieres contarnos algo sobre eso? Sí, me di cuenta durante las horas de trabajo de que algo no iba bien en casa. Voy a echar un vistazo, le dije a un colega. Oye, tengo que ir a casa rápido. Algo no va bien con mi hija. Y entonces llegué a casa de mi exmujer. No había nadie. Así que entré. O sea, llamaste al timbre y nadie abrió. Sí, y entonces, bueno, siempre supe dónde escondía la llave mi exmujer. Así que la cogí, entré y encontré a mi hija en la bañera con una jeringuilla clavada en el brazo. Debo decir que eso tiene que ser terrible. ¿Cuál fue tu primer pensamiento? ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que sufrir así, de esa manera? Y ella todavía estaba consciente, es decir, la encontraste y todavía estaba viva. ¿Sí? Entonces la saqué de la bañera y la estreché entre mis brazos. Y ella me dijo, Papá, no es culpa tuya. No te culpes por nada. Me voy. Ya no se podía hacer nada. Murió prácticamente en tus brazos. Y me imagino que esas últimas palabras fueron increíblemente importantes. Para ti, Kristen. Así es. Y aún así, más tarde te preguntaste una y otra vez, ¿podría haber hecho algo diferente? En mi caso, me estuve culpando durante muchísimo tiempo. ¿Por qué no intervine antes? Si podría haberlo evitado o no. Vino una época, una auténtica espiral de autodestrucción tras la muerte de tu hermano gemelo, en la que te refugiaste mucho en la bebida. Es decir, ¿cuánto tiempo fue? ¿3, 4, 5 años? Fueron casi 5 años y medio en los que bebí alcohol de forma muy dura. Vaya, al oír esto, siempre pienso que cuando vemos a la gente, no vemos su corazón, ni conocemos su historia. Y cuando escuché tu historia por primera vez, me llegó al alma, me conmovió muchísimo. Y me pregunté,
¿cómo puede la gente vivir así? Sin Dios, porque en aquel entonces Dios no jugaba ningún papel importante en tu vida. Pero entonces, en el año 2023, un cristiano te abordó por la calle en tu lugar de residencia y quiso entablar una conversación contigo sobre Dios. ¿Cuál fue tu primera reacción? Mi primera reacción fue, ¿por qué iba a rezarle a Dios si Él me lo ha quitado todo? A mi ser querido, ¿me los quitó? ¿Me los arrebató? ¿De verdad estabas convencido entonces de que Dios lo había hecho? Ahora sabes que, por supuesto, no fue así. Hoy ya lo sabes. Y eso es lo que siempre me asombra, que el adversario de Dios logre meter esas ideas en la cabeza, que Dios es el culpable. Pero aquel hombre te habló de Dios y demás, y al principio te mostraste bastante reacio. Y aún así, él te preguntó si podíais hablar por teléfono. ¿Le diste tu número de teléfono? ¿Te llamó y tuvisteis una charla larga por teléfono o quedasteis pronto en persona? Bueno, primero tuvimos una larga conversación por teléfono. Y luego le dije que si tenía tiempo libre, si no estaba ocupado, podía venir tranquilamente a mi casa a tomar un café, relajarse un rato, y así podríamos sentarnos juntos y hablar con calma de ello, sin prisas. Y así fue, efectivamente. Como Richard finalmente vino a verme, se sentó conmigo y estuvimos hablando de todo, de absolutamente todo lo que teníamos pendiente, durante un buen rato. Entonces él mismo dijo que, sí, en mi situación podía entenderlo, pero que Dios no es el culpable. Exacto. Y lo bonito es que en algún momento te invitó y te dijo, Cristian, ven conmigo a un servicio religioso. ¿Tuviste claro que tenías que ir allí? Porque al final fuiste. Sí, lo tuve bastante claro. Quería ver cómo era realmente eso de ir a un servicio religioso, algo que siempre me había llamado la atención. Y entonces Richard me llevó con él a Erland. Y allí, en ese preciso instante, se me apareció Jesús y me dijo con voz serena, eres un ser humano, una persona con sentimientos. No debes dejar que esto te hunda. Yo estoy aquí para ayudarte con eso, para apoyarte en lo que necesites. Fue algo muy especial, me lo contaste en nuestra charla previa. Dijiste que fue como si Dios entrara en ti durante ese servicio. O sea, que lo sentiste. Sí, la verdad es que sentí de una manera muy clara y profunda que me hablaba directamente y me decía con una voz muy suave y tranquilizadora, oye, aún tengo planes para ti, no te preocupes. Y me habló al corazón de una forma muy especial y me dijo, mira, estoy aquí para ti, siempre a tu lado, no tienes que culparte por nada, tú no pudiste hacer nada para evitarlo, así que no te sientas responsable. De verdad, sentí ese mensaje tan reconfortante y lleno de cariño. ¿Qué provocó eso en ti? Primero, ante todo, un alivio total. Y luego noté cómo se me quitaba un gran peso de encima. Es decir, que realmente le entregaste tu vida a Jesucristo. Sí, Y lo que me parece tan especial es que nadie más hizo nada fuera de lo común. Fue el Espíritu de Dios el que habló directamente a tu corazón. Y entonces todo se volvió ligero. Me dijiste antes que enseguida le dijiste al hombre que te invitó, oye, ahora Dios me ha salido al encuentro, está en mí. Así que ya sentías una alegría enorme. sí, así es. Entonces le dije a Richard, oye, Richard, se me ha parecido Dios, sinceramente, y mi carga, poco a poco, ha desaparecido por completo. Es tan maravilloso. Ya lo hemos oído, pasa rápido, que uno a veces se hace reproches o incluso se culpa. ¿Qué podría haber hecho o no podría haberlo hecho de otra manera? ¿Te diste cuenta de que Él murió por nosotros? Él asumió toda la culpa en nuestro lugar. Nos da una nueva oportunidad, es algo grandioso. Y tu vida empezó a cambiar. Alabado sea Dios y gracias a Él. Ahora, hace un año, sucede otro milagro, aunque el mayor milagro es que hayas conocido a Jesús, Cristian. ¿Tú también lo dirías así? Yo también lo diría así, porque si no, sinceramente, no habría logrado sobrevivir al duro golpe del destino que tuve el año pasado. Mm,
porque Dios me ha dado, por así decirlo, una tercera vida. Christian vivía en la residencia de Ava, en Ambrisville, y una cuidadora te vio. De esto hace un año. Fue en el año 2025. Ella dijo, Christian, no estás bien. Vamos al médico. ¿Y cuál fue tu primer pensamiento? Mi primer pensamiento fue, no, estoy bien. Solo tengo sudores porque ya me conozco, por el trabajo. Pero ella dijo entonces, no, algo no va bien. Vamos al médico, aunque tenga que llevarte yo misma. Pero algo no va bien. Me parece algo tan especial. ¿Fuisteis entonces y, estando en el médico, qué pasó? Allí me desplomé. ¿Les plomaste? Así que vino la ambulancia. ¿Por qué? Incluso tuvieron que reanimarte. Y además 2 veces. Una vez fue en el médico de cabecera, en una consulta, y otra ocasión fue de camino del médico al hospital, en una situación diferente. Y luego descubrieron que tuviste dos. Lo llaman infartos silenciosos. Yo tampoco lo había oído nunca. O sea, no te diste cuenta, pero tuviste 2 infartos. Pero también sobreviviste a eso. Y supongo que, por lo que oíste, cuando Dios te habló, es que aún tiene planes para ti, Cristian. Y es tan hermoso simplemente ver eso también. Sí, queremos darle las gracias a Dios de todo corazón porque haya entrado en tu vida, porque este cambio haya empezado y vaya a continuar. Había olvidado mencionar algo, y es que tras las operaciones que tuviste por el accidente de moto, recibiste otro diagnóstico. Sí, Esclerosis múltiple. sí. Y Tengo que vivir con esta enfermedad porque es incurable. Pero me dije a mí mismo que con la ayuda de Dios podré seguir caminando mucho tiempo. eso es maravilloso. O sea, al oír eso, tras un año de estancamiento, se puede decir estancamiento. Sí, Y sabemos que Dios es un Dios que hace milagros. Dios es un Dios que sana. Y es muy bonito que sigas confiando en Él. Me parece algo maravilloso. Sí, si lo resumimos un poco, hay que decir que es algo grandioso. Christian ha podido experimentar diversos milagros. Y estoy convencido, Christian, de que tu historia, que también fue muy triste, al pensar en todo lo que tuviste que aceptar, perdiendo a seres queridos, también da mucha esperanza de que Dios nos ve, de que nos busca con amor y, sí, de que realmente hay algo más que una muleta. Él es quien nos sostiene, quien nos ayuda, quien quiere estar cerca de nosotros. Y eso es lo que les dice ahora a los espectadores. Estoy aquí. Quién sabe, tal vez este sea el momento en el que usted o tú, por primera vez en la vida, digan ahora, a este Jesucristo no lo conozco todavía, sí. Muchos lo conocen de oídas, pero hay una gran diferencia entre experimentarlo de verdad y vivir con él día tras día. Y a eso queremos invitarles de todo corazón. En pantalla aparece una dirección. Pueden escribirnos. También, si tienen alguna petición, peticiones de oración, escríbanos o si desean saber más sobre la fe. O también, si desean tener contacto personal con Christian Studer, nosotros se lo haremos llegar. Y en ese sentido, solo podemos decir una cosa. No hay nada mejor que vivir una vida con Jesucristo. Te agradezco, Christian, una vez más de todo corazón por esta charla, por tu sinceridad, gracias a ti también. y te deseo de corazón la bendición de Dios y también a nuestros espectadores y espectadoras. Eso deseo yo también. Hasta la próxima.